El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Él brilla con su luz, venció la oscuridad y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios. Él a mi lado está, me ayuda a vencer. Él siempre ha sido fiel, Él siempre ha sido fiel. La Trinidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu, es Cordero y León, es Cordero y León. Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi nombre sobre todo, eres poderoso, mi alma te canta. Cuán grande es mi eres poderoso, eres majestuoso, mi alma te canta. Muy buenas tardes, amigo que me escucha a través de Radio Jesús y María, con ustedes nuevamente en su programa Mensajero de la Buena Noticia, Josefina Suriel. Y en esta tarde se encuentra el sacerdote Julio César. Padre, es una bendición para mí tenerlo en esta tarde conmigo en el programa. Muchas gracias, hermana Josefina, y para mí es un gusto poder compartir en esta tarde con cada uno de ustedes en este programa, y que sobre todo le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe en esta tarde, y con esa oración tan sencilla le decimos: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Le pedimos que venga a iluminar nuestras mentes, nuestros corazones, para que en esta tarde podamos cada uno de nosotros encontrar esa pequeña luz del Espíritu Santo para seguir creciendo en este camino de la santidad, en ese compromiso también con nuestra vida cristiana, y también sobre todo ser esa luz que ilumine el mundo de hoy a través de nuestras palabras, de nuestras obras. Y el tema que hoy vamos a compartir, hermana Josefina, es el tema Fortalece tu fe y vence todo con la mirada de Dios. Wow, muy bonito tema, Padre. Entonces, y sobre todo vamos a comenzar este programa un poco tomando el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 29. Dichoso el que cree sin haber visto. Yo le pido a Dios que no me falle y no me falte la fe, porque siento que la fe es la base de todo el edificio espiritual de la vida, y que si uno tiene fe,
uno aprende a llevar cualquier situación de la vida y a saberla mirar, a saberla ponderar desde los ojos, desde la mirada de Dios. Amén. Sí, y sobre todo esa mirada de Dios, nunca perdámoslo, dejémonos mirar en las realidades y aprendamos también nosotros a mirar. Vayamos siempre a ese lugar de encuentro de la mirada de Dios, que es en el Sagrario, en el Santísimo. Amén. Hoy te invito, hermano, hermana, que estás aquí acompañándonos en esta tarde, en este programa, para que una palabra tan corta de 2 letras, fe, la fortalezcamos, la fe, y aprendamos a mirar todo. Repito, como les dije, con los ojos de Dios, y descubrirás que la vida es mucho más amable, mucho más grata. Hay una oración muy cortita que me acompaña siempre en mi vida. Dice: tuyo soy para ti nací, ¿qué quieres, Jesús, de mí? Y siempre creo que la respuesta es que de parte de Dios es que yo pueda dar esa respuesta también de fe. Muchas veces le pedimos a Dios respuestas, pero muchas veces nosotros somos la respuesta de la fe a ese misterio del amor de Dios. Por eso, hermanos, hoy te invito a que fortalezcas la fe y aprendamos a mirar todo, repito, con los ojos de Dios, y descubrirás que la vida es mucho más amable, mucho más grata, y irás sobre todo descubriendo algo maravilloso en este camino de la vida, porque cuando uno comienza a mirar la vida con los ojos de Dios, uno recobra esa capacidad de la admiración. Amén. De admirarse de lo que, cómo Dios interviene a veces en ese silencio de nuestro corazón, de nuestros hogares, y cuántas cosas maravillosas a veces nos dejamos robar cuando no sabemos ver con los ojos de Dios. Amén. Y comencemos recordando sobre todo un texto precioso, el de la aparición de Jesús a sus discípulos en un segundo momento, ya con el apóstol Tomás, cuando Jesús le dice: Tomás, acércate y ten fe y cree. Y Tomás, muy arrepentido, pues había dicho: necesito meter mi dedo en la llaga de la mano y meter mi mano completa en el costado abierto de Cristo. Ya dice después: Señor mío y Dios mío. Jesús le dice una palabra, no solamente a Tomás, sino a nosotros, a veces que somos tan racionalistas, hombres de ciencia, hombres de la materia del siglo XXI. Dichoso el que cree sin haber visto. En el fondo es reconocer que somos bendecidos por la fe, somos bienaventurados. Eso es algo muy, muy bonito para meditarlo, creo que hoy en esta tarde. Dichoso el que cree sin haber visto. Dichoso, es decir, bienaventurado, feliz. Y creo que ese es el misterio de la fe, porque detrás del tejido de nuestra vida hay cosas grandes y maravillosas, que a veces cuando limitamos el camino de la fe es cuando nosotros ponemos todas las bases de nuestra razón, de nuestra confianza en nuestras posesiones, en nuestras habilidades, en nuestras capacidades que hemos desarrollado a nivel intelectual. Si creemos, somos dichosos en la vida. Si ponemos nuestra vida, nuestra confianza en el Señor, aunque no hayamos metido, como lo pedía Tomás, el dedo en la llaga de su mano o la mano en la gran herida de su costado, muy cerca del corazón. Y eso es algo muy bonito. Incluso lo decimos en esa oración de la acción de gracias, sangre de Cristo, entonces embriágame, agua al costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, dentro de tus llagas escóndeme. Algo muy, muy bonito, o sea, cómo Dios nos invita a adentrarnos en el misterio de su amor, porque toda nuestra vida siempre está empapada en ese misterio del amor de Dios. Por eso hoy, incluso el Evangelio del día de hoy nos dice: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Por eso les invito a ustedes a creer, a escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Amén. Y en esa línea vamos a encontrar muchos textos evangélicos. Por ejemplo, cuando le dicen a Jesús: tu madre y tus hermanos te buscan. Él dice: mi madre y mis hermanos. ¿Quién es mi familia? El que escucha mi palabra y la pone en práctica, el que escucha mi palabra y la obedece. En el fondo, el que escucha mi palabra y cree tiene fe.
Ese es algo muy bonito. Cuando nosotros hacemos ese acto grande de humildad con Dios, de acoger en el interior de nuestro corazón y de escuchar su enseñanza, trae bendición a nuestras vidas, porque la fe, eso es lo que trae a fin de cuentas, las bendiciones, las gracias, y al final, como dice, dichoso el que quiere sin haber visto. Nos sentimos bienaventurados por haber hecho ese pequeño acto de amor, pero grande ante los ojos de Dios, de acoger las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Su palabra es palabra de vida. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Jesús no dice recen mucho, digan mucha palabrería, no. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que escucha mi palabra y la pone en práctica. Nos pide una fe activa. Y creo que en esta tarde, en un momento de silencio, hagamos ese acto al interior de nuestro corazón y que active esa fe nuestra en nuestros corazones. Si estás pasando por un momento difícil, un momento de angustia, desesperación, o estás esperando una respuesta ante una situación particular que está aconteciendo en tu vida, de trabajo, de salud, de alguna situación de repente legal en tu vida, pon sobre todo, pide Señor, activa mi fe. Sobre todo la fe trae las bendiciones a nuestras vidas, las respuestas que necesitamos a nuestras vidas. Y finalmente, en esta parte introductoria, uno encuentra que Jesús, en esa relación de intimidad, de oración continua, de amistad profunda, de cariño entrañable con el Padre Dios, dice una expresión que para muchos predicadores pasa de largo. Para mí me llama la atención cuando Jesús dice mi alimento es hacer la voluntad del Padre Dios. Creo que es en esta tarde también nos invita la fe a eso, a hacer la voluntad del Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Y la fe nuestra también es eso, hacer la voluntad del Padre. Nos cuesta, nos parece imposible, pero ahí está la grandeza de Dios, de que cuando nosotros ponemos ese 1%, Él hace el 99%. Ya, como bien lo saben ustedes, Jesús siempre sale en busca de esa oveja perdida, mientras deja las 99 en busca de la perdida. Entonces imagínense, nosotras veces preocupándonos tanto, pero sabemos que estamos siempre en las manos de Dios. Por eso, hermanos, no se desanimen, no se desesperen, ánimo. Entonces, a veces esta respuesta es tan trillada y de repente tantos hermanos nuestros, pero sí, ante la situación honda y difícil de tu vida, entonces mira la mano de Dios Padre que te tiende siempre. Mira esos brazos abiertos en la cruz que te está animando a salir de esa realidad, de esa situación, y que quiere abrazarte con su entrega en la cruz para que tú experimentes una nueva vida, experimentes una bendición y no te ahogues en ese pequeño vaso de esa realidad humana que te toca vivir, porque todos siempre buscamos la felicidad y la fe siempre será la respuesta a esa felicidad de nuestras vidas. Entonces, a ver, la relajamos a la hermana Josefina porque yo ando hablando mucho. Ok, vamos a poner una canción para darle un momento de silencio a través de esta alabanza. Pues escuchen esta alabanza y esa hermosa palabra que el Padre César proclamó, bendito sea Dios, pues vamos a meditarla escuchando esta alabanza. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz.
hacer lo que Él dijo que haré. Es capaz. Es capaz. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haré. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haré. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haré. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haré. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que Él dijo que haré. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que Él dijo que haría. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que Él dijo que haría. Es capaz. Es capaz. Él es capaz, Señor. Él es capaz. Es capaz. Como hemos escuchado en esta canción, Dios es capaz. Entonces, eso es algo maravilloso, de que Dios es capaz de hacer cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. Pero para eso, como dije, esas dos letras tienen mucho poder, mucha bendición en nuestras vidas. Por eso, hermanos, ustedes no se cansen de orar, de rezar siempre y en familia, para que en familia también descubran esa presencia grande, y que su hogar sobre todo esté lleno de la unción de Dios. Dios es capaz de hacer cosas grandes y maravillosas. No se sumerjan simplemente en las realidades humanas temporales de este mundo. Sumérjanse en ese mundo de la fe, del amor de Dios, para que sean ustedes esos testigos maravillosos de la fe. Por eso hoy, en esta última parte que estábamos un poquito meditando en torno a lo que decía Jesús, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre de Dios. Esto me lleva a mí a concluir que Jesús era de una fe inquebrantable, que toda su vida se construye en obediencia, en total sumisión, y esa sumisión es un camino de libertad. Y eso es lo maravilloso que también podemos nosotros descubrir, que la fe es un camino de libertad, porque cuando nosotros que hemos de repente tocado el fondo de nuestra humanidad, de nuestra debilidad humana, nos hemos dado cuenta que ese mal uso de nuestra libertad nos ha hecho experimentar dolor, sufrimiento. Pero en cambio, cuando uno vive el sufrimiento en el camino de Dios, uno descubre la gloria, la compasión, la presencia de un Dios vivo. Por eso esa sumisión al Padre Dios, y es de eso de lo que se alimenta, de obedecer a Dios su Padre, que es nuestro Padre. No sé, eso es lo maravilloso que Jesús también, cuando le piden sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, Él les dice sobre todo, han de orar así. Entonces, Padre nuestro, es tu Padre, y un Padre siempre va a buscar lo mejor para sus hijos. Pero hoy te quiero, para que alcances esa bendición de Dios, de la promesa, bienaventurado el que cree sin haber visto, te propongo 3 caminos, 3 modos de fortalecer tu fe en el Señor. Pedid y se os dará. Cree pidiendo a Dios fe. El primero, indiscutible, la fe en Dios hay que pedirla, como un regalo. Al papá Dios se le pide. Yo recuerdo que cuando estaba un poco más joven, siempre me acercaba con esa humildad, sencillez
a mi papá, confiando de que nunca me iba a dejar de conceder alguna realidad. Y mi papá siempre hacía ese esfuerzo, ese sacrificio para concederme aquello que necesitaba. No tendría grandezas, pero tenía ese amor. Y hacía sobre todo en ese acto de amor un sacrificio de entregármelo. Y me recuerdo muy bien cuando era muy jovencillo, me decía mi hijo, vamos viendo. Y yo le volví a decir, papá, quiero eso porque necesito. Siempre decía, mi hijo, vamos viendo. Y hasta que un día me lo compró y inmediatamente uno ver realizado su petición constante y con humildad, la alegría. Hay que pedirle con constancia, con humildad, con gran confianza. Nunca olvides esas 3 palabras. Pide con humildad. Ese es el primer requisito. Pide con humildad, con una gran confianza y con una gran constancia o perseverancia. Hemos hablado mucho de un texto que a mí me parece precioso, de Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá. Perdónenme que se lo repita, pero es que cuando uno pide a Dios, dame fe, fortalece mi fe, o como decía aquel personaje en el Evangelio, yo creo, pero aumenta mi fe. Créeme que el Señor te va a escuchar y hará obra grande en tu vida, hará bendición en tu vida. Por eso, hermano, te invito a creer y a orar con fe. Dice también, todo cuanto pidan con fe en la oración, lo recibirán. En Mateo 21:22, y lo leo, todo cuanto pidan con fe en la oración, lo recibirán. Miren qué tan bello. Todo cuanto pidan con fe en la oración, lo recibirán. No se olviden, Mateo 21:22. Pero hay otro texto que me gusta más todavía, Marcos 9:23. Todo es posible para aquel que cree. Todo es posible para aquel que cree. Los invito a ustedes, hermanos, a hacer un poquito un stop en su corazón, en su mente, y recuerda esto. Todo es posible para aquel que cree. Y si estamos perdiendo la paz, si estamos perdiendo esa gracia especial en nuestros corazones, pidámosle al Señor. Oremos un ratito. Si algunos tienen la bendición de ir al Santísimo, a la Eucaristía, vayan. Eso es lo maravilloso de que cuando uno va a la Eucaristía, uno puede ir cargado de tantas cosas de este mundo, pero uno sale, lo más maravilloso, con el peso del amor de Dios, que es mucho más liviano y ligero. Por eso Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Por eso ustedes, el camino maravilloso de nuestra fe nos invita siempre a ser adoradores de la Eucaristía, a creer de corazón que ella está vivo, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Jesús en la Eucaristía te va a dar ese peso del amor de Dios para tu semana, para tu día, dependiendo cómo dispongas tú del tiempo. Muchos de nosotros en el día a día vamos perdiendo esa paz, esa bendición de la fe. Y voy en línea de Lucas capítulo 1, en el pasaje de la Anunciación, cuando el ángel le dice a María, y ella le dice, pero ¿cómo voy a ser madre? Y él le responde, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Eso nos muestra que todo es posible para el hombre que cree. Esto es muy lindo y nos lleva a pensar que hay que orarle a Dios, hay que pedirle, fortalece mi fe, alimenta el creer en Dios. La vida me ha enseñado que todos decimos que tenemos fe hasta cuando nos llega una prueba grande, una enfermedad difícil, una situación económica de quiebra, una separación, un divorcio conyugal, una depresión. En cualquiera de estas situaciones tan comunes y tan humanas, solo se tiene fe de verdad. Quienes no se aíslan, solo se quedan en su cuarto. Y también tenemos que ser conscientes que el demonio está queriendo siempre robarnos el tesoro de la fe. No nos quedemos en nuestros cuartos, no nos quedemos en una botella
de licor. No nos quedemos en una situación solo esperando y mirando con que nos llegue, sino también con mucha humildad comencemos a actuar, porque al demonio se le espanta con la oración, con la acción en la vida. Entonces no nos quedemos estáticos. Y siempre me recuerdo una escena muy, muy curiosa del gato y el ratón. Entonces, donde el gato atrapa al ratón, pero no se lo come. Juega. Entonces, hasta que vea que ya no tiene la opción de jugar con el ratón, se lo come. Entonces, aunque ahora ya los gatos como comen sus cookies, sus galletas, entonces ya no quieren a los ratones. Entonces, simplemente lo utilizan como diversión y lo matan y ya. Entonces, y también cuántas veces el demonio juega con nosotros, pero no le demos motivo a nosotros. Seamos más humildes y valientes, que la fe nos va a traer bendición. Y es que aquí donde viene un segundo elemento, la fe se purifica y se prueba, mejor dicho, se decanta en las pruebas de la vida. Cree y espera en Dios. La fe se purifica y consolida en las pruebas de la vida. El oro se limpia de la escoria en el fuego. Imagínate, uno de los metales más preciados para poder mostrar su brillo, entonces pasa por el fuego. La Biblia me ha enseñado eso. Todo el mundo dice que tiene fe hasta que llega una prueba, y verdaderamente las pruebas de la vida, las situaciones límite, nos demuestran la calidad, la consistencia, la solidez de nuestra fe. Amén. Miren, ustedes saben, y son palabras de los textos evangélicos, que el oro se limpia de la escoria en el fuego y la fe se consolida, se purifica en las pruebas de la vida. Entonces nunca se olviden que nuestra fe se consolida, se purifica en las pruebas de la vida. Y por eso Santiago dice: muéstrame tu fe sin obras, yo por las obras de paciencia, de fortaleza, de servicio, te probaré mi fe. Pero hay otros textos preciosos. Entonces, y uno de ellos es de Santiago 1:3, que dice: la prueba de la fe produce constancia. Amigos y amigas, cuánto necesitamos paciencia, perseverancia, constancia en las pruebas de la vida. Las abuelas decían: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Entonces hay frases tan sabias, y creo que nuestra hermana Josefina nos ha ido compartiendo durante estos tiempos cosas para también seguir creciendo, enseñanzas del amor de Dios para seguir creciendo y fortaleciendo. Yo pienso que en un momento de prueba en la vida uno dice: que esta situación pase pronto, que pueda superarlo, que este diagnóstico, esta prueba médica me resulte buena, que ya esté sano. A veces no es el tiempo humano, normalmente no es el tiempo humano, sino el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios no coincide normalmente con nuestros tiempos. Por eso pidamos paciencia en las pruebas de la vida, y ellas darán consistencia, solidez a la fe, a la confianza en el Señor que decimos tener. Por eso, hermanos, ánimo. Y ahí la hermana Josefina creo que también algo nos puede, desde su vocación maravillosa, también a poder compartir hoy en esta tarde que estamos desarrollando este tema. Bendito sea Dios, muy hermoso tema, bendito sea Dios, donde todos tenemos un testimonio del poder de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero solamente podemos ver ese milagro con fe, Padre, porque si no tenemos fe no vamos a ver el milagro. Yo he pasado por una enfermedad de cáncer, bendito sea Dios, y mientras mi familia y mucha amistad pensaban de que yo no iba a salir de ese cáncer, pues yo sí confiaba, había algo dentro de mí que me decía que sí. Y yo puse mi mirada en el Señor, Padre. Yo puse mi mirada en el Señor y esa confianza, bendito sea Dios. Y ahí di esa confirmación y lo demostré cuando el sacerdote levantó la hostia y dijo: aquí hay una mujer que el Señor está sanando.
la está sanando de cáncer. Padre, era una multitud que había, ¿no? Pero yo en fe, yo grité bien fuerte, así como gritaba el ciego de Jericó. Soy yo, Padre. En fe. En fe. Y el siguiente día yo me tenía que ir al hospital a comenzar mi tratamiento de quimo y radiación. Y una compañera, una hermana me dice, Josefina, ¿y todavía tú te vas a ir al hospital? Y yo dije, sí, porque a través de ese médico yo voy a recibir la confirmación. Y además porque el Señor me manda a ese hospital, porque ahí están los enfermos. Es decir, que yo caminé en fe y para la gloria y honra del Señor, hoy puedo dar ese testimonio del poder del Señor, lo que es tener fe. Porque si no tenemos fe y si dudamos, Padre, porque muchas veces pedimos, pero pedimos dudando. ¿Qué usted cree, Padre? Si dudamos, ¿podemos recibir ese milagro, lo que estamos pidiendo? No, que como decía, sobre todo esas palabras claves, o sea, hay que sobre todo ser consistentes, perseverantes en nuestra petición. Entonces, pero si hay duda, el Señor también nos alienta una vez más a hacer ese acto de fe, de humildad y de reconocer que a veces en las dudas, a veces no obra Dios. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos también esa estabilidad emocional, física, mental, paz en el corazón para ser también testigos. Porque a veces es curioso, porque en las dudas nosotros estamos todavía nubilados, nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, pero cuando se disipa esa duda, entonces es cuando comenzamos a ver alrededor todas las grandes bendiciones que han estado a nuestro lado, pero a veces nos hemos enceguecido con esa realidad humana de la vida. Por eso, hermanos, hermanas, ahí ustedes no duden sobre todo en pedirle también que le dé sobre todo Jesús esa patadita a esa duda y a esa presencia, a veces espiritualmente, a veces también el demonio, ¿no? Sí. Entonces está ahí detrás metiendo su cola, pero cuando Jesús viene con su poder, el demonio huye, como lo vemos sobre todo en esa escena de Genezaret, donde ese endemoniado pide entonces irse donde los puercos y todos se abalanzan. Entonces imagínense cuántas cosas a veces tenemos que pedirle sobre todo al Señor, y todas le van a salir huyendo de nuestra mente, de nuestro corazón, y podremos ser testigos de la gran bendición y de la paz sobre todo que viene a nuestro corazón, porque después a ese hombre se le ve lleno de una paz en su corazón. Quería seguirlo, pero Jesús le dijo, no, tienes otra misión. Entonces, y a veces Dios también tiene, detrás de todas esas situaciones difíciles de la vida, Dios tiene una gran misión para cada uno de nosotros, para seguir extendiendo el reino de Dios en esta vida. Amén, amén. Padre, el Señor se glorificó en mi vida, bendito sea Dios, porque Él tenía un plan conmigo. Él tenía una misión para mí. Y bendito y alabado sea mi Dios, que hoy he dedicado mi vida para el servicio de Él, con mis debilidades, con mis defectos, pero confiando que Él me hará como Él quiere, porque la conversión es todos los días. Mientras vida vamos a estar en esa lucha, bendito sea Dios. Y así como el enemigo nos puede poner dudas, bendito sea Dios, pero como dijo el Padre, tenemos que reprender esa duda, porque humanamente no puede llegar esa duda. De decir, no, tú no te vas a sanar, ¿quién te dijo que tú te vas a sanar? Pero no, tenemos que decir, sí, yo creo que me voy a sanar. Amén. Amén. Entonces, hagamos la lucha en la vida, ¿no? Lo peor es que ya habiendo por delante una vida, un proyecto de Dios para nosotros, ya sentirnos derrotados. Entonces, luchemos en la vida. Amén. Y así como luchó nuestra hermana Josefina ante esa situación difícil y particular que le tocó vivir de su enfermedad. Sí, Padre. Y también me gustó cuando usted dijo que tenemos que sacar momento para estar a solas con el Señor. Porque ayer
Estos días yo me he sentido como bien atribulada, bendito sea Dios. Y ese santuario hoy, de sacar ese momento para ir al santuario, estar con la Madre Santísima. Y donde está la Madre está el Hijo. Pues mi mente estoy como un descanso, como una paz. Es como si me hubiesen sacado todo un peso de mi mente, de pensamiento quizá negativo, cansancio mental, bendito sea Dios. Pues me siento transformada, bendito sea Dios. Entonces, ánimo, hermanos, ánimo. Bendito sea tú, mi Dios. Levanto mis manos al cielo para alabarte. Abro mi corazón para ensalzarte. Y que toda la gloria sea dada solo a Él. Levanto mis manos al cielo para alabarte. Abro mi corazón para ensalzarte. Y que toda la gloria sea dada solo a Él. Y que toda la gloria sea dada solo a Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, que toda la gloria sea dada solo a Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, que toda la gloria sea dada solo a Él. Levanto mis manos al cielo para alabarte. Abro mi corazón para ensalzarte. Y que toda la gloria sea dada solo a Él. Y que toda la gloria sea dada solo a Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, que toda la gloria sea dada solo a Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, que toda la gloria sea dada solo a Él. Cuando levanto mis manos en la intimidad y envuelto en su presencia, yo puedo alabar. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, que toda la gloria sea dada solo a Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria,
En esta última parte, hermanos, hay un segundo texto precioso en esta parte que hemos ido desarrollando, la prueba de la fe produce constancia, y es este texto, creo que me ha ayudado enormemente en este camino maravilloso de mi vida. Entonces es la fe produce constancia. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Amén. Los santos son ese testimonio de fe. Juan el Evangelista, en su capítulo 5, versículo 4, y te lo leo textualmente, dice: todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Saben que yo me impresiono leyendo o estudiando la vida de los santos y me digo cómo soportaron persecuciones casi todos, cómo vivieron calumnias casi todos, cómo fueron incomprendidos casi todos, cómo siguieron amando y sirviendo hasta el heroísmo cuando en lo humano no había motivos para seguir amando, porque hubo desengaños, ingratitudes, traiciones. Cómo siguieron haciendo esto hasta el heroísmo. Y la única respuesta que yo me doy es que su fe inquebrantable en Dios los sostuvo, los levantó si estaban caídos, y les dio una perseverancia justa hasta el momento final de sus vidas, la muerte. Eso es un santo, no el que nunca cayó, sino el que siempre se levantó, no el que tuvo todos los motivos para amar, sino el que tuvo todos los motivos para no amar, para desengañarse, y no dejó de amar, no dejó de creer, no dejó de esperar todo de Dios. Esa es la victoria del hombre, nuestra fe. En Juan el capítulo 5, versículo 4 dice: la victoria que vence al mundo, las intrigas, los egoísmos, las envidias que hay en todas partes, y a veces es donde menos pensamos ahí, en nuestra iglesia, en nuestros grupos parroquiales. Entonces, cuánta intriga, cizaña se siembra, ¿ves? Donde todo debería ser paz y amor, ¿no? Entonces sabemos que por esa vida espiritual sabemos que el demonio nunca va a estar contento de que los hijos de Dios estén ahí sirviendo a los pies de su amo, y siempre estará metiendo su cola, su cizaña. Y cuando digo en todas, me refiero a todas las partes de la condición humana. Y terminemos nuestra reflexión con un tercer punto y final. Te invito no solamente a pedir la fe en oración. 2, a descubrir que las pruebas de habilidad se purifican y fortalecen nuestra fe. Sino 3, a descubrir que tu propia vida y la mía es la prueba más evidente de que Dios no abandona, de que Dios siempre acompaña, de que tu vida es la historia de las bendiciones de Dios en un alma, de que mi vida es la historia de las misericordias de Dios en un alma. Esto es muy bello. ¿Cuántos de ustedes en estos momentos de su vida pueden recordar que Dios ha obrado misericordiosamente en cada uno de ustedes? La misericordia de Dios los ha acompañado. Esto es muy bello, que nuestra vida está marcada siempre por la misericordia de Dios. Y me recuerdo algo maravilloso que me aconteció en un hospital, que un niñito con cáncer en su última fase me preguntaba en una cierta ocasión, pero lo anecdótico es que el niñito, era un domingo y nosotros los capellanes del hospital no íbamos los domingos a hacer las visitas por la actividad propia de los domingos en las parroquias. Entonces, y ese domingo, no sé, como queriendo huir de mi compromiso, de mi responsabilidad, entonces me fui y dije para descansar. Entonces, y llego al hospital y no sé, como una inspiración me llevó a ir a la sección de pediatría, y veo a este niño y me dice: uy, ya lo mandó a mi mamá, me dice. Y dije: no, ni siquiera le he visto a tu mamá, le dije al niño. Y el niño me dice: padre, le quiero hacer una pregunta. Entonces, y le digo: ¿cuál es tu pregunta?
Y él me dice, Padre, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Yo le dije muy naturalmente a él, no sé qué vamos a hacer porque yo no he estado allá, le digo. Pero si algo me viene a mi mente, a mi corazón, es que vamos a cantar por una eternidad las misericordias del Señor. Como dice ese salmo, cantaré eternamente las misericordias del Señor. Entonces, y esto es algo que vamos a hacer en el cielo, porque nos va a faltar, como allá no hay tiempo, entonces por una eternidad vamos a estar agradecidos, porque estamos con el amor de los amores. Y eso es, creo que en el fondo del corazón, lo que les anima tantos ejemplos de santidad, a nosotros también nos tiene que animar, como a ellos los animó a descubrir la gran riqueza, la bendición de la misericordia de Dios, que su vida siempre estuvo plasmada de la misericordia de Dios. Un texto que se repite continuamente en el Nuevo Testamento: el justo vivirá por la fe. Amén. No lo dudes, mira tu historia. Tienes 30, 20, 50, 60, mira tu historia. Tienes 60 años y descubre, ¿por qué me preocupo tanto? ¿Acaso en mi vida no he visto permanentemente tantas bondades de Dios? ¿Cómo he caído, me he levantado? ¿Cómo he estado enfermo y me he sanado? ¿Cómo he vivido encadenado en muchos vicios de mi vida y me ha liberado? ¿Cómo he estado perseguido y he salido adelante? ¿Cuánta gente me ha estafado y he salido de todas esas deudas? Uno descubre de esa verdad profunda. Dios no nos abandona. ¿O no, hermana Josefina? Amén. No, Dios nunca nos abandona, bendito sea Dios. Siempre en esos momentos, bendito sea Dios, que estamos pasando por una tribulación bien grande. Alguna vez pensamos, Padre, que Dios no nos está escuchando, que Dios no está con nosotros. ¿Pero por qué? Porque no paramos, no dejamos de pensar en lo que nos está pasando. Si no nos enfocamos en nuestro problema, en lo que nos está pasando, ¿cómo vamos a poder sentir al Señor? No podemos sentirlo. Y Dios está más cerca de nosotros. Mientras más grande el sufrimiento, más cerca Dios está con nosotros. Porque Él nunca nos deja solo. Solamente tenemos que buscarlo. Pero Dios es un Dios de amor, de misericordia, pero también es un caballero. Él no permite que si nosotros no lo buscamos, pues Él se queda ahí tranquilito hasta que nosotros lo busquemos. ¿Qué usted dice de eso, Padre? Sí, Dios siempre va a estar ahí como ese amigo fiel, acompañándonos en este camino de la vida. No nos va a dejar solo. Lo más bonito y maravilloso, que Él hace la batalla más grande al lado nuestro, ante las situaciones más difíciles de la vida. No nos va a dejar solos. Él siempre va a estar con nosotros. Incluso cuando uno va a la misa, uno de los primeros saludos que recibimos de parte del sacerdote para conectarnos de que no estamos solos en esta batalla de la vida es: el Señor esté con ustedes. Y toda la gente responde, ¿cómo responde, hermana? Con su espíritu. Con su espíritu. No con el espíritu del Padrecito, sino con el espíritu de Dios. De Dios. Entonces, eso es lo maravilloso. Y al final también, cuando te bendice el sacerdote, como diciendo que no vas a estar solo en este camino de la vida, de nuevo te repite: el Señor esté con ustedes, y te da esa bendición en nombre de la Santísima Trinidad. Eso es de lo más bonito. Entonces, y es al final ese saludo: podéis ir en paz. Entonces, que en latín dice ita missa es. Entonces, haz vida de lo que has vivido. Amén. Pero eso de lo que has vivido no lo vives solo, lo vives de la mano de Dios. Por eso recuerda siempre esta verdad profunda: Dios no abandona. El justo vivirá por la fe. Te muestro textos como Romanos 1:17. Y si lo quieres copiar, también Gálatas 3:11, Hebreos 10:38. Todos estos textos repiten la misma expresión: el justo vivirá por la fe. Amén. Y termino con un precioso texto de Juan 3:16, porque ya estamos casi al final de este programa en este día. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Amén. Entonces, Juan 3:16, no te olvides. Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo, tanto nos quiso a la humanidad, que no se reservó a su Hijo, sino que lo entregó al mundo. Y lo entregó en una cruz para que todo el que cree en Él
tenga vida eterna. Hoy te digo, ¿quieres vida abundante? Como es una de las promesas que ya hemos, creo, en algún momento de la mano de nuestra hermana Josefina reflexionado. Cree en aquel Hijo del Padre de Dios entregado en la cruz. Cree en Él, en su mensaje, en su forma de vivir, en su enseñanza de perdón, de servicio, de amor, de entrega de su vida. Cree en Él, en que Él es el Salvador, en que Él es el Redentor, en Él que te perdona los pecados, te abre el paraíso, las puertas del cielo. Cree eso y tendrás vida nueva. Juan capítulo 3 versículo 6, tendrás vida eterna. 3 caminos para ser bendecido por la fe. Primero, pídele a Dios, no te canses de pedirle a Dios. Segundo, en las pruebas de la vida no te eches para atrás, que la prueba engendra paciencia, perseverancia, fortaleza y constancia. Tercero, descubre que tu propia vida es la manifestación más evidente de que Dios nunca abandona, siempre ha estado contigo. Y ya al final de esta plática quiero darles también la bendición. Quiero terminar con una bendición para Permiso, ustedes. Padre, tengo una pregunta. Dígame. Padre, es la Eucaristía, que usted no puede poder de recibir a Jesús. Para mí, yo pienso que la Eucaristía es sanación. Jesús nos sana a través de la Eucaristía. Porque yo fumaba, Padre, y fumaba bastante. Y a través de la Eucaristía de un Jueves Santo, yo fui sanada de ese vicio. ¿Me puede explicar un poquito? Porque tenemos 1 minuto. Y después la bendición. Vamos a sacarle las taxas a los impuestos al programa. Entonces, sí, la Eucaristía, como sobre todo cuando ya después de la consagración el sacerdote, el pan lo ha convertido el pan en el cuerpo de Cristo, la sangre en el vino en la sangre de Cristo. Entonces, al final de ese acto maravilloso de hacer presente a Cristo en el altar en medio de nosotros, en la Eucaristía, dice, este es el sacramento de nuestra fe. Sí. Entonces, y nosotros decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Cuántas cosas a veces llevamos en el interior, cuántas situaciones particulares en la vida necesitamos ser sanados. De repente no una enfermedad propiamente física, pero a veces una enfermedad en el alma, una enfermedad en la parte emocional, en los sentimientos. Entonces, y sí, la Eucaristía tiene ese poder maravilloso. Incluso cuando antes de recibir la Eucaristía, recordamos sobre todo esa escena maravillosa de Jairo, donde le va a pedir. Entonces, si nosotros utilizamos en la liturgia esas palabras, entonces, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pero sabemos que no solo es la palabra, sino es esa palabra encarnada que se hace alimento para nosotros, que viene a sanarnos. Amén, Padre, ya déjelo ahí, porque para el próximo martes ese será el tema, sobre la Eucaristía. Okay. Entonces, Padre, pues denos la bendición y para todos los que nos están escuchando en este momento y los que nos van a escuchar quizá mañana, pasado. Bendito sea Dios. El Señor los bendiga a todos en este día, sus familias, sus trabajos. No dudemos, no nos llenemos de miedos y reciban la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Amén. Así que no se pierdan el próximo programa para el martes, donde el tema será sobre la Eucaristía. Bendito sea Dios. Así que hasta el próximo martes. Bendiciones. El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Él brilla con su luz,
venció la oscuridad y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios. Él a mi lado está, me ayuda a vencer. Él siempre ha sido fiel, Él siempre ha sido fiel. La Trinidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu, es Cordero y León, es Cordero y León. Cuán grande